amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 8 de julio del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, en la asistencia, Génesis Rodríguez, en la redacción, Jackson Vargas, en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Bueno, parece que vivimos como siempre días definitorios para el destino de nuestro país. Y no son solo conjeturas. Esta semana se retoman iniciativas de diálogo en Caracas y en Barbados, mientras la Asamblea Nacional se prepara para aprobar el reingreso de Venezuela al TEAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y buscar el respaldo de los demás países de la región para poner en marcha el mecanismo cuya aprobación final pasará por la Organización de Estados Americanos. Al menos así lo anunciaba el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a través de su cuenta en Twitter, mientras Nicolás Maduro ratifica al general Vladimir Padrino López ante el Ministerio de la Defensa y a buena parte del alto mando militar. Chile y Colombia, a propósito del informe durísimo de Michelle Bachelet sobre Venezuela, pidieron elevar esta información a la Corte Penal Internacional. Lo discutiremos durante la mañana de hoy. Está claro que, bueno, la comunidad internacional ha decidido tomar cartas en el asunto con relación a Venezuela. Habrá que ver si hay éxito con alguna de estas iniciativas. Sin ir más lejos, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se le envió una invitación desde la delegación conformada por la Asamblea Nacional. Expresó alarma, además repudio y condena con relación a la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo bajo la custodia en Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, a través de su cuenta en Twitter, reiteró también condena por el vil e inhumano asesinato del capitán, cuyo cadáver, por cierto, no ha sido entregado a su familia. Para hablar acerca de estos temas, saludamos vía telefónica a José Vicente Jaro, profesor universitario, abogado, defensor de derechos humanos. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, María Alejandra. Saludos a ti y saludos, como siempre, a la audiencia. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa. Yo le pediría una primera valoración, doctor José Vicente Jaro, a propósito del demoledor informe presentado por la alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre Venezuela. Ya algunos países de la región, insistimos, como Chile y Colombia, han pedido elevar toda esta documentación a la Corte Penal Internacional, donde hay un examen preliminar por delitos de lesa humanidad con relación a nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, definitivamente el informe presentado por la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, es un informe bastante explícito en cuanto a lo que pudo documentar la oficina que ella dirige en relación a violaciones de derechos humanos, derechos de carácter social, económico, social y culturales, específicamente la gravedad que existe en Venezuela en acceso a alimentos, el acceso a medicamentos, lo que se refiere a el derecho a la salud, la grave situación que los expertos llaman emergencia humanitaria compleja que vive en Venezuela. Fueron datos muy específicos, dramáticos, que son los que vive Venezuela en estos momentos. En lo que se refiere a los derechos políticos, es importante cómo se haya reflejado, cómo se reflejó, pues todo lo relacionado con la persecución política a la disidencia, con las detenciones arbitrarias, la represión, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, toda la persecución a periodistas, en medios de comunicación, cierres de medios de comunicación, incluso todo lo relacionado con los sistemas de control social que existe en Venezuela, como el Carnet de la Patria y programas como el CLAP que se utilizan para políticas públicas discriminatorias y con carácter político. Resalta también todo lo relacionado con la militarización de la sociedad, la falta de autonomía e independencia
de los poderes judiciales, del Ministerio Público, de la Defensoría y, por supuesto, la solicitud de disolución del FAES, que ha sido calificado por diversas organizaciones no gubernamentales importantes, nacionales e internacionales, como un grupo de exterminio, un grupo que comete ejecuciones extrajudiciales, además de otros delitos graves en contra de los derechos humanos. Sobre esto, pues, la alta comisionada, al igual que lo hizo el alto comisionado Al-Hussein el año pasado, dio bastante cuenta con base en los testimonios y lo que pudo recabar de parte de la sociedad civil, ONG, víctimas de esas violaciones de derechos humanos, de esas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, de lo que expresos políticos, y durante su visita pudo recabar ella directamente y su oficina, el equipo de su oficina en marzo, ¿no? Ya bastante de esto había sido documentado por el anterior alto comisionado Al-Hussein. Se llegaron a recomendaciones también en ese documento del alto comisionado Al-Hussein hace un año. Eso fue lo que motivó que el Consejo de Derechos Humanos solicitara y requiriera un nuevo informe a la nueva alta comisionada Michelle Bachelet. Eso se está dando con base a lo que ha hecho gran parte de la sociedad civil durante estos últimos años, pero definitivamente se queda corto el informe en cuanto a las medidas. Son medidas que solicita al Estado y específicamente a Nicolás Maduro y a quienes lo acompañan detentando el poder en estos momentos en Venezuela, y además no sugiere dos cosas que estaban pidiendo a algunos países, incluso en el diálogo interactivo que hubo después de la presentación del informe, que por una parte era el que se lleve este asunto ante la Corte Penal Internacional. Ya se hacía referencia a dos países que concretamente lo han pedido, lo han solicitado y que ya han también ayudado y presentado sobre esto algo ante la Corte Penal Internacional, una denuncia formal. No hace referencia el informe a eso, cuando se dice qué otras medidas podría adoptarse por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Simplemente se habla de la posibilidad de recabar más información, documentación y evidencia sobre las violaciones de derechos humanos. Entonces allí se queda bastante corto. Y lo otro es que en cuanto a las medidas que se solicitan al Estado venezolano, bueno, son medidas que siempre se han solicitado por parte de la oficina del alto comisionado. Al-Hussein siempre solicitó, por ejemplo, el cese de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Había sido muy duro con respecto al FAES, al SEBIN, a contrainteligencia militar y a cuerpos de seguridad. El avance en este informe es que se pide la disolución, por ejemplo, del FAES, pero se extraña que se mantenga y no se especifique nada sobre el SEBIN, que tiene centros de torturas importantes en el SEBIN Helicoide y en el SEBIN Plaza Venezuela, así como en otras sedes regionales de ese organismo. En definitiva, un informe que pone muchas cosas que ya la sociedad civil había puesto de manifiesto en los exámenes periódicos universales sobre Venezuela en materia de derechos humanos, muchas cosas explícitas en la actualidad con cifras, detalles mucho más detallados, pero que se queda corto en las recomendaciones y en sus posibilidades que llegue formalmente por un organismo de la ONU ante la Corte Penal Internacional, pudiera llegar por otras vías, otros países, como ha sucedido ya anteriormente, o a través de las organizaciones no gubernamentales. Doctor José Vicente Haro, nos han dicho especialistas en materia de derechos humanos que, bueno, ciertamente el informe no señala responsabilidades concretas, es decir, más allá de las instituciones que están involucradas, no da nombres y apellidos. Sin embargo, la gravedad de estos hechos evidentemente ameritaría una acción, ir más allá. Incluso tomar en cuenta la petición que han hecho países como Chile y Colombia con relación a la Corte Penal Internacional. Si me permite, tenemos declaración del presidente Iván Duque, quien en su momento, cuando era senador, ya
recurrió a esta instancia para denunciar lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Él se expresaba en los siguientes términos sobre el informe de Michelle Bachelet. Yo quisiera su comentario. Escuchemos. Hace cerca de 3 años yo denuncié a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Me acompañaron con su firma 76 congresistas de Colombia y más de 50 parlamentarios de Chile con el apoyo del hoy senador Felipe Cast. En ese momento, cuando presentamos la denuncia contra Nicolás Maduro, mostramos estos hechos. Mostramos los atropellos de un sátrapa, de un régimen dictatorial que no tiene ninguna contemplación para callar las voces de nadie que lo desafíe, cualquiera que lo desafíe. Y además, cuando presentamos esa denuncia, dije claramente que era una obligación de todos los países hacer lo propio. Cuando aspiré a la presidencia dije que si llegaba a ser presidente de Colombia, si llegaba a tener ese honor, invitaría a otros jefes de Estado para que me acompañaran con esa denuncia. Hoy tenemos 8 jefes de Estado que estamos en esa promoción de la denuncia contra Nicolás Maduro y lo ha acompañado la Organización de Estados Americanos. Yo espero que ahora con este resultado del informe de Michelle Bachelet, la Corte pueda rápidamente, ya no solamente abrir la investigación, sino tener la evidencia contundente para que se adelante un juicio y reciba su merecido un dictador que ha acabado con el pueblo venezolano. Doctor, yo quisiera su comentario porque en su momento al canciller español, quien hoy es alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, se le preguntó sobre la necesidad de promover, de impulsar investigación por delitos de lesa humanidad contra Venezuela ante la Corte, y él decía que esa iniciativa podía interferir negativamente en las posibilidades de diálogo político en nuestro país. Yo le preguntaría su comentario al respecto, tomando en cuenta lo que va a ocurrir esta semana, la llegada del representante designado por la Unión Europea a nuestro país, las reuniones en Barbados. ¿Esto puede obstaculizar cualquier investigación a la luz de la gravedad de los hechos que están plasmados en el informe de Michelle Bachelet? ¿Qué puede decirnos? En lo absoluto, y no debería. Éticamente no debería. Recordemos, además, y conforme a la Constitución venezolana, ni qué decir, conforme a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela, los delitos, crímenes graves contra los derechos humanos, así como los delitos de lesa humanidad que ha cometido Nicolás Maduro y ha cometido los cuerpos de seguridad y las instituciones que han estado bajo su control, son delitos que no prescriben, son delitos que no tienen posibilidad de amnistía ni indulto. Los derechos humanos no se negocian y la responsabilidad individual de esos derechos humanos no se negocia. La Corte Penal Internacional específicamente está para determinar precisamente la responsabilidad individual de altos medios y cargos y en general de todos los funcionarios y personas que hayan podido participar en lo que son este tipo de políticas sistemáticas, patrones sistemáticos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y otro sinfín de violaciones como las desapariciones forzadas y lo que iba narrando sobre el informe de Michelle Bachelet. Como dice bien el presidente Iván Duque, ya Colombia ha hecho lo propio, Iván Duque ha hecho lo propio sobre esto y hay que recordar que este año, a principios de año, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Canadá presentaron ante la Corte Penal Internacional una solicitud, una denuncia formal como países, como estados en contra de Venezuela sobre este tema, más allá de lo que el propio Iván Duque como congresista lo había hecho en su momento. Varios países ya lo han hecho, lo han ratificado ante la Corte Penal Internacional. Sí, la OEA también, a través de un panel de expertos, presentó un informe bastante completo sobre la gravedad de la situación de los derechos humanos en Venezuela y la necesidad de investigación. Un panel donde se recogen también muchísimas pruebas y evidencias de crímenes de lesa humanidad. En fin, se han presentado solicitudes donde aquí lo que faltaba era por parte de la alta comisionada que ella misma diera esa recomendación al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acogiera esa recomendación ya como institución de la Organización de las Naciones Unidas y de que la alta comisionada diera ese paso. Sin embargo, no lo dio
lo cual definitivamente era algo que esperábamos muchísimo, organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos. Además, no hace referencia alguna a que el Consejo delibere sobre ese tema. Por eso el Consejo, en su diálogo interactivo, lo único que hizo fue hacer referencias al informe, mostrar preocupación, en algunos casos pedir soluciones inmediatas a lo que llaman pues apropiadamente graves crímenes de lesa humanidad y contra los derechos humanos, y muchos de los países insistieron sobre el tema del diálogo. Pero, reitero, en nada puede ver la responsabilidad internacional sobre crímenes graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, que según nuestra Constitución deben tener sanción y responsabilidad, como también lo reconoce la alta comisionada, pero esas sanciones, por supuesto que las debe establecer la Corte Penal Internacional, o, como lo pidió Amnistía Internacional el día viernes, ante el propio Consejo, cuando se presentó oralmente este informe, el establecimiento de una comisión de investigación que avance más rápido de lo que ha avanzado la Corte Penal Internacional sobre esto. Además, tomando en cuenta que el artículo 2 del Estatuto de Roma es absolutamente claro, la Corte estará vinculada con las Naciones Unidas con un acuerdo que deberán aprobar en la Asamblea de los Estados partes en el presente estatuto, con lo cual existe ese vínculo que podría facilitar el intercambio de información sobre estos temas. Doctor José Vicente Haro, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, especialista en Derechos Humanos, abogado, profesor universitario. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y, muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, con Mingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y a propósito del informe presentado por la alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y lo que va a ocurrir esta semana, reuniones en Caracas y en Barbados. El Estatuto de Roma es absolutamente claro. Hemos hablado ampliamente desde el viernes con especialistas en derechos humanos en torno al contenido del documento.
la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, en fin, está definido como delito de lesa humanidad. Y Michelle Bachelet, en el documento que presentó, que trascendió el jueves y presentó oficialmente el viernes, advierte que durante al menos una década el gobierno en nuestro país, así como las instituciones controladas por el gobierno, han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del Estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional. Estas medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores y críticos con el gobierno, una tendencia que ha aumentado desde 2016, después que la oposición ganara la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional, lo cual llevó a un incremento de la represión selectiva de la oposición y una restricción incesante de por sí limitado espacio democrático en nuestro país. Joel García es abogado, defensor de derechos humanos, él defiende al diputado Juan Requesens, también lleva el caso de Roberto Marrero. Gracias por atendernos, como siempre, buenos días. Buenos días, María Alejandra. Doctor García, le pedí una primera reacción de su parte acerca del tema que nos ocupa, el documento, el informe presentado por la alta comisionada para derechos humanos, Michelle Bachelet, lo que dice sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, la persecución, la violación sistemática de derechos humanos. En el caso concreto de sus defendidos, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, para muchos resultó ser una sorpresa el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas. Yo, por el contrario, confiaba que Bachelet, dada las entrevistas que tuvo, el equipo técnico que con anterioridad estuvo y con el que se encuentra todavía en el país y con quien tuvimos oportunidad de conversar y mostrarle con expediente en la mano sobre las particularidades de lo que está sucediendo en Venezuela, no dudaba de que ese informe iba a reflejar la radiografía de Venezuela. Tal y como es ese informe, no es ni siquiera una fotografía, no es ni siquiera un dibujo, es la radiografía de lo que sucede en Venezuela y que está presentándose ahora ante el mundo, pues sabemos que las Naciones Unidas es el foro internacional por excelencia donde están todos los países representados. Una cosa es lo que el régimen hace ver a ciertas naciones que aún no estaban convencidas, pero que lo diga la alta comisionada de las Naciones Unidas en ese consejo que hubo es distinto, y que yo sé que esas naciones, que muchas estaban antes un tanto ambiguas pues en cuanto a la posición de Venezuela, ahora tienen más claridad y van a coadyuvar a la salida de Venezuela de esta crisis. Joel García, yo tengo que preguntarle con relación a casos concretos como la situación del diputado Juan Requesens o incluso Roberto Marrero. Comentábamos con el doctor José Vicente Jaro que aunque el informe no habla de personas concretas, sí señala a instituciones, a los cuerpos de seguridad del Estado en nuestro país. Y con relación al jefe del despacho del presidente encargado, Juan Guaidó, hay una declaración reciente del ex jefe del SEBIN, quien está hoy en el exilio, en el exterior, señalando directamente a Nicolás Maduro como responsable de lo que fue su detención y probablemente el montaje de su caso. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, fíjense que lo que declaró Manuel Christopher Figuera es lo que sucede a diario en Venezuela. Todos los días muchos ciudadanos venezolanos y en especial los políticos son objeto de lo que nosotros comúnmente conocemos como una siembra. Eso lo sabemos y toda la colectividad lo sabe, pero que lo diga Christopher Figuera, que lo diga la persona quien colaboró para que eso se materializara y que eso no lo es culpa, pues, de las atrocidades que se cometieron y se siguen cometiendo en Venezuela, eso tiene un significado muy valioso. De hecho, estamos tratando de lograr la confesión o la declaración jurada de Christopher Figuera se haga allá en Estados Unidos para de alguna manera introducirla acá en el expediente. Ahora, ¿cómo quedan los jueces y fiscales que se prestaron para estas maniobras? ¿Cómo quedan esos funcionarios policiales que no resuelven un caso, sino solamente se dedican a sembrar y a poner en escena unos delitos inexistentes? Y faltan muchos ciudadanos más que todavía son objetos de siembra y que van a ser llevados a la cárcel sin tener ningún delito cometido.
Y así es la situación en Venezuela. En el caso de Requesén, sabemos que su video, pues los videos que exhibieron denigrando de su humanidad, igualmente incriminándose, sabemos que también fue producto de una tortura porque fue drogado para que hiciera esos videos. Esa es la situación real de Venezuela, es la situación que el mundo conoce, vemos las recomendaciones de la alta comisionada y esa es la realidad de Venezuela. Doctor Joel García, sobre la actuación del sistema judicial en nuestro país, dice el informe de la alta comisionada que las instituciones responsables de la protección de derechos humanos en Venezuela, tales como la Fiscalía, los jueces, la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violación a derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia ni protegen a las personas víctimas y testigos. La pregunta que yo le haría es si no es suficiente argumento para que instituciones más allá de nuestras fronteras asuman, digamos, la investigación de lo que está ocurriendo en nuestro país. Me refiero concretamente otra vez a la Corte Penal Internacional, cuya responsabilidad ha invocado incluso el presidente de Colombia o el de Chile. ¿Qué puede decirnos? Totalmente. Esos argumentos son los que van a facilitar de que estas atrocidades lleguen a la Corte Penal Internacional y se puedan tomar decisiones con respecto a ello. Recuerde que la condición sine qua non para que actúe la Corte Penal Internacional es que haya inacción en los órganos encargados de ellos en el país. En el caso de Venezuela, el de la Defensoría del Pueblo, que es el ente coordinador del Comité contra la Tortura, por ejemplo, la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, y así los tribunales no actúan en estos casos. Vean el ejemplo pues del capitán de corbeta, que hoy ya 10 días después no han entregado el cadáver. Y peor aún son los delitos que se le imputaron a esas dos personas, que sabemos que en la estructura no actúan dos personas, sino mucho más. Esos delitos significan de que ellos actúan en complacencia y con anuencia del régimen venezolano. Jueces, fiscales, defensor del pueblo, son cómplices necesarios para que se puedan suscitar estas torturas. Sobre el tema de las torturas, doctor, lo hemos hablado en otras oportunidades. En el informe, bueno, se da una descripción absolutamente gráfica de lo que ocurre en la mayoría de los casos cuando someten a mujeres y hombres detenidos a una o varias formas de tortura, trato cruel, inhumano y degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencia sexual, privación de agua, comida, posturas forzadas, en fin. Y en el peor de los casos, la muerte, como lo ocurrido con el capitán Acosta Arévalo. Yo le preguntaría, porque usted ha reiterado que en el caso al menos del diputado Juan Requesens, varios militares denunciaron torturas para señalarlo por los crímenes de los que se le acusa. ¿Qué puede decirnos? Sí, durante la sesión donde los imputados tuvieron la oportunidad de declarar ante el juez, muchos de ellos, solamente quizás uno, no declaró en cuanto a su tortura, pero el resto dijeron cómo fueron víctimas de la tortura, cuáles fueron los métodos utilizados, quiénes se encontraban presentes. Ahí hubo nombres tanto de militares y civiles que estaban presentes en esa tortura. Y eso es una realidad manifestada ante los jueces, ante los fiscales, pero sabemos que no hay actuación más allá. Eso queda allí en los dichos de esa declaración, pero no vemos cómo el Ministerio Público de la Defensoría del Pueblo se abocara al conocimiento de toda esta barbarie y se pronunciara y enjuiciara a los responsables de ello. Eso no lo vamos a ver. En el caso concreto de Juan Requesens, Roberto Marrero, ustedes en el equipo de la defensa han pensado en elevar denuncia más allá de nuestras fronteras. La Comisión Interamericana se ha pronunciado a propósito de la muerte del capitán Acosta Arévalo. ¿Qué puede decirnos sobre este tema, doctor Joel García? Con respecto a Juan Requesens y a Roberto Marrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ambos emitieron resoluciones de medidas cautelares.
En cuanto al Comité de Detenciones Arbitrarias, estamos a la espera de los pronunciamientos de ellos, pero todo lo relacionado con mi defendido han sido elevados a instancias internacionales. Finalmente yo le preguntaría, doctor, ¿cuál es la situación de sus defendidos en este momento, luego de la última vez que pudo tener acceso a ellos? Y por otra parte, saber si los oficiales que están en nuestro país, que fueron designados por Michelle Bachelet, han tenido acceso a los presos políticos en Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, en cuanto a Roberto Marrero y Requesén, ya sabemos que culminaron la audiencia preliminar. Ambos se le ordenó pasar a la siguiente etapa, que es juicio oral y público. Admitieron la acusación fiscal. Todas las excepciones de la defensa fueron declaradas sin lugar. En cuanto a su condición, moralmente se encuentran muy firmes, convencidos de que Venezuela va a cambiar prontamente, que la libertad de Venezuela también trae la libertad de ellos. Los técnicos que se encuentran en Venezuela de la Alta Comisionada de Derechos Humanos no le han permitido el acceso todavía a los recintos policiales o penitenciarios a fin de que se entrevisten con los detenidos y vean las condiciones físicas de esas instalaciones. Nosotros sí hemos tenido contacto con ellos, le mantenemos al tanto de la situación y próximamente vamos a tener otra reunión debido a otras persecuciones que se están generando recientemente. ¿Puede adelantar algo al respecto, doctor García, o no? Bueno, en mi caso particular, yo fui objeto de señalamiento en el programa de que transmiten los miércoles, involucrándome junto a la diputada Elsa Solórzano, a Renzo Prieto, a la doctora Silva y mi persona, por ejemplo, de que estamos involucrados en querer contratar a un sicario para dar muerte a Bernal, a otras personas, relacionándonos con el 30 de abril. Y todo el mundo sabe que yo lo que me dedico es a ejercer mi profesión, que no soy conspirador, no soy terrorista, ni me asocio para delinquir. Y fui señalado en ese programa y soy objeto ahorita de investigación quizás, no de investigación, porque si investigaran saben que yo no estoy involucrado en nada de ello, pero sí de persecución. Sin embargo, pudimos ver rueda de prensa de los diputados señalados efectivamente en este programa desmintiendo la información con una grabación de esta persona que lo señala pidiendo ayuda inicialmente. ¿Qué puede decirnos sobre este tema, doctor García? Sí, con referente a Elsa, ella mostró un video donde era todo lo contrario a lo que se dijo en ese programa. Y en mi caso particular, esa persona me hizo múltiples llamadas, me abordó en el Palacio de Justicia ofreciéndome que él tenía un plan para que se pudiera materializar la fuga del diputado Juan Carlos Requesén. Por ello yo le advertí y le dije que yo no era conspirador ni planificaba fuga, que simplemente yo me dedicaba a defender. Insistía en querer hablar con la hermana de Juan Requesén, con su familia. Lo que buscaba era que nosotros nos pudiéramos tomar una foto juntos en algún lugar o que nos vieran juntos para después incriminarnos. Eso fue lo que estaban ellos tratando de involucrarnos con esa persona, haciéndonos llamar a nuestro teléfono para después decir que nosotros teníamos contacto telefónico. Pero en respecto a Joel García no tiene nada que temer, porque no hubo ni siquiera una palabra de complacencia contra él, a favor de él, o de ningún plan golpista ni nada. Y eso ha sucedido reiteradamente de que me hacen llamadas personas ofreciéndome logística y para las conspiraciones. Y yo siempre me he negado, pero eso es una puesta en escena del régimen para que haya vínculos con mi teléfono. Les digo que yo soy un abogado de libre ejercicio y yo atiendo cuanta llamada se me hace, porque yo no sé si se trata de un futuro cliente o de una víctima o alguien que necesita mi servicio. Entonces me hacen llamadas de teléfono que yo no conozco y yo contesto, pero simplemente para que quede registrada una vinculación allí, y eso es lo que se está manejando ahorita para relacionarme o vincularme con cualquier atrocidad. Doctor Joel García, gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, abogado, defensor de derechos humanos, lleva los casos del diputado Juan Requesén y de Roberto Marrero, expresando opinión acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Tiene que ver con el informe presentado por Michelle Bachelet, que ocurre horas antes de que se retomen estas negociaciones o diálogos en Caracas, en Barbados.
donde se señala, se denuncian delitos de lesa humanidad que se están cometiendo en nuestro país. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Correr descalzo. Estás en la playa un fin de semana. ¿Cuántos hemos caído en la tentación de correr descalzos por la orilla? Entre corredores, actualmente existe un debate sobre correr descalzos o no. Escucha algunos de los argumentos y tú decides. Para los seguidores de correr descalzos, la investigación indica que 100 gramos de peso extra en los pies disminuye el paso de la carrera en 1%. ¿Te parece poco? La matemática dice que un par de zapatos de 280 gramos te hará un 5% menos eficiente. Agrégale un 5% a cualquiera de tus tiempos y verás el resultado. Más de 5 minutos de diferencia. Para los que apoyan correr con zapatos, en primer lugar buscan la protección de objetos peligrosos y luego se espera el control de amortiguación y o del movimiento, dos de los factores relacionados con la prevención de lesiones. Pero ahora saltan los corredores de pies descalzos para defenderse. Al correr descalzos, el cuerpo se pone en alerta y dedica toda la visión, músculos, huesos, tendones y estructuras de soporte de los pies para tener el mejor control posible. Dicho estado hace que se pueda controlar mejor las fuerzas que se perciben durante la carrera. Los corredores con zapatos no se hacen esperar. Los podólogos afirman: algunas superficies suaves como la arena mojada aumentan la probabilidad de lesiones. Un punto en común: se puede caminar descalzo por la casa, hacer ejercicios para fortalecer el pie o correr hasta 1 kilómetro descalzo. Un dato interesante: los estudios que apoyan correr descalzo han sido realizados en su mayoría por antropólogos. Aún queda mucho que descubrir antes de apoyar esta decisión. Cada quien que tome la suya. Yo, por ahora, me pongo mis zapatos. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Y es que Venezuela se pinta de un solo color, vino tinto. La Vinotinto tiene eso en particular, nos une a todos los venezolanos, nos une en alegría, nos une en las competiciones, nos une en que sí es posible pues ser triunfadores a base de esfuerzo, a base de constancia, y qué mejor que este equipo que viene trabajando para poder lograr eso. El esfuerzo te lleva al éxito y aquí en Sin Estrés te apoyamos junto a Verónica Oliveros. Conéctate de lunes a viernes a las 3 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país, más allá de nuestras fronteras, la preocupación cierta, permanente de la comunidad internacional sobre la crisis venezolana, que, por cierto, quedó reflejada en este informe de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentado la semana pasada, sobre el caso de la salud. Fue absolutamente claro el informe. La situación es grave, así lo refleja el documento. Las personas entrevistadas describieron consistentemente una infraestructura de la atención a la salud que lleva años deteriorándose y que se caracteriza por el éxodo de doctores, personal de enfermería, así como graves carencias en la atención médica básica y de medicamentos. Para hablar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a José Félix Oleta. Él fue ministro de Asistencia de Salud y Asistencia Social. Él está en el equipo de Defendamos la Epidemiología Nacional. Doctor Oleta, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, muy amable por la entrevista. Mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa en materia de salud. ¿Está usted satisfecho con lo que quedó reflejado en el informe de la alta comisionada presentado la semana pasada? ¿Qué puede decirnos? Sin duda, este es un informe exhaustivo, es un informe objetivo de la situación que afecta la totalidad de los derechos humanos en Venezuela y que está realizado por un equipo de trabajo especializado con una experiencia muy amplia en la revisión de estos aspectos. Me parece muy importante que este documento está indicando el agravamiento de las condiciones de los derechos en Venezuela y particularmente el derecho a la salud. El informe dice efectivamente, como tú lo señalas, que la situación es grave, así lo dice textualmente, pero que también existen un conjunto de patrones que explican las violaciones continuadas, permanentes, y también que esas violaciones, en el caso particular del derecho a la salud, son el resultado del incumplimiento del gobierno en relación a sus obligaciones fundamentales. Esas obligaciones para el Estado son irrenunciables. Ni siquiera se puede aceptar que por razones de orden económico no se puedan cumplir, porque en cuyo caso pues el gobierno tendría que solicitar la cooperación y la ayuda internacional. Yo creo que el informe me está reflejando la opinión autorizada, objetiva de este organismo, y en efecto el informe fue consignado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y va a continuar siendo valorado en su profundidad, en sus aspectos más complejos, y hay la posibilidad de que se establezca una misión, una oficina permanente en el país para hacerle el seguimiento a este tipo de problemas que están afectando a toda la población, no es solamente la salud de un grupo. Y esta afectación sistémica es de todo el sistema de salud, todas las prestaciones de salud, tanto en la prevención
como en la asistencia, como en la curación de las personas que requieren apoyo. El efecto es sobre toda la población y probablemente no se ha hecho un énfasis regional para explicar que estas violaciones son en algunas regiones, particularmente en las más deprimidas, en las más distantes, estas violaciones al derecho a la salud son todavía más graves que en el área metropolitana de Caracas. Llamó poderosamente la atención y lo discutimos con el doctor Gustavo Villasmil, que participó en la encuesta nacional de hospitales y tiene que ver con el número de personas que murieron debido a la falta de insumos en hospitales. Esta encuesta refleja, y así está en el informe de la alta comisionada, que entre noviembre de 2018 y 2019, febrero de 2019, 1.557 personas murieron debido a la falta de medicamentos. Se trata probablemente de muertes evitables y se trata simplemente de un subregistro, porque esto fue, digamos, recogido de información en el terreno de 40 hospitales. Yo pensaba en todas las muertes, fallecimientos que no se conocen, que no están registradas. Yo quisiera un comentario de su parte con relación a este tema, porque entre otras cosas, bueno, está la petición de elevar esta documentación, este informe a la Corte Penal Internacional frente a los posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sin duda, mire, el deterioro de las condiciones de los hospitales, de las clínicas, de las maternidades, de los servicios de salud, ha contribuido de una manera muy importante a la producción de muertes, vamos a llamarlas muertes institucionales. Esas muertes institucionales nos están reflejando uno de los dramas más importantes de esta crisis, y es la pérdida de la calidad de los servicios que reciben las personas a nivel de los hospitales, tanto por fallas en los insumos como fallas en los servicios fundamentales de apoyo de cualquier hospital, como es la disponibilidad de agua en forma continua o la energía eléctrica, indispensable para poder ofrecer el apoyo vital a muchas personas que dependen, por ejemplo, de ventiladores o de equipos de diálisis o de cualquier instrumentos especializados para mantener la vida. Así que, como usted bien lo dice, la información recabada de 40 hospitales es solamente una pequeña muestra del problema, y esa estimación de más de 1.550 personas que fallecieron en las instituciones y cuya causa de muerte está en alguna forma vinculada con la baja calidad de los servicios, solamente pues nos está señalando una pequeña muestra del total de los problemas que existen en Venezuela en relación a la calidad de los servicios. Y esa es una obligación fundamental del Estado, porque el estudio se ha hecho sobre la red de hospitales públicos. Esos 40 hospitales son hospitales públicos. Mire, un estudio reciente realizado en 2018 nos está dando una estimación todavía mucho más impactante, y es que el número de personas que fallecen en las instituciones de salud es alrededor de 80 por cada 100.000 habitantes, y eso es una cifra que se acerca mucho a las personas que mueren por causa de violencia, por crímenes, y ya es una situación epidémica en nuestro país. Así que el número de personas que fallecen por mala calidad de los servicios en los servicios públicos destinados a la salud es muy importante, muy significativa, y esta es una responsabilidad directa del sistema de salud. Doctor José Félix Oleta, gracias por atendernos y acompañarnos. Dice el informe: las violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del gobierno venezolano de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos, como lo decía nuestro invitado hace algunos minutos. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos.
por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Si te gusta el pollo asado, entonces te recomiendo el restaurante El Carretón, donde los pollos son seleccionados, bien adobados y asados en su punto de cocción, para que disfrutes el mejor pollo asado de Caracas. El Carretón mantiene la tradición por su exquisita sazón. Pide tu pollo con hallaquitas o yuca y el jugo o la bebida de tu preferencia. Restaurante El Carretón en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Al cierre, simplemente un titular. El comunicado del gobierno de Noruega informa que los representantes de los principales actores políticos de Venezuela han decidido continuar el proceso de negociación. Se van a reunir esta semana en Barbados. La pregunta que nos hacemos es, a la luz de lo que hemos discutido la mañana de hoy, ¿qué va a pasar con las violaciones sistemáticas de derechos humanos que quedaron reflejadas allí en el informe de Michelle Bachelet y el tema de la impunidad? Habrá que ver a dónde llegan estas negociaciones. En todo caso, nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestales en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la asistencia Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más,